Bueno, muchísimas gracias por la presentación, a Naciones Unidas y la oficina por la oportunidad y el apoyo en este proceso, y a los comentaristas por haberse tomado el tiempo y el trabajo de leer los documentos. Lo que yo les voy a presentar a continuación son algunas claves que destaco del informe que elaboré sobre circulación social del delito, y en particular me pareció, para complementar a los informes anteriores, sobre todo destacar lo que entiendo que son o podrían ser principios guía para la política criminal en base a la identificación de factores de riesgo, o sea, intentar movernos un poco del diagnóstico del qué al cómo, y hacia qué líneas debería dirigirse la acción y los esfuerzos. Y también un segundo objetivo es visibilizar la diferencial distribución de la violencia en el territorio del país, de Uruguay y de Montevideo. Esto fue un estudio de 2 meses en base a revisión de literatura criminológica empírica, uruguaya pero también internacional, en base a informes del Ministerio del Interior, sobre todo relativo a las cifras de denuncia de delitos, y un pedido específico de datos a la División de Políticas Públicas de Fiscalía, allí cuando no existían datos de acceso público. Un par de principios generales que me parece que es importante tener en cuenta y que ordenan el encuadre general de los esfuerzos de política criminal. Y la primera es la constatación empírica, los estudios están reseñados en el informe, de que la violencia reiterada y grave se concentra en una fracción muy pequeña de la población. Esto es algo que lo vemos en los estudios empíricos uruguayos, pero también se constata en el mundo, y es lo que a nivel gubernamental o de políticas públicas se ha dado en llamar la regla de los tercios. Cuando uno coloca la unidad de análisis no en las personas, sino en los actos de violencia, lo que se observa es que el 70% de las personas cometerán el 5% de los actos de violencia, el 25% de las personas el 25% de los actos, y solo una pequeña población, el 5%, terminará cometiendo el 70% de los actos de violencia. Esto nos da una pauta y una regla clara sobre en dónde priorizar los esfuerzos siempre escasos. Y un poco también hace referencia a lo que en las mesas anteriores se hablaba sobre, bueno, a veces una intervención demasiado intensiva no solo no arregla las cosas, sino las empeora. En algunos casos, la cárcel es una manera cara de empeorar las cosas. Entonces, esta constatación empírica nos da una guía sobre cómo jerarquizar los recursos presupuestales y el esfuerzo punitivo. También, y lo retomaré al final de la presentación, nos orienta en el tipo de estrategia a desarrollar, estrategias universales, estrategias selectivas y estrategias señalizadas según el nivel de riesgo de reincidencia de las personas. Y el segundo principio general que es importante tener en cuenta para ordenar las acciones es, como también se ha visto claramente en las presentaciones anteriores, las importantes diferencias en las trayectorias, tanto delictiva como en la exposición a la violencia, de varones y mujeres y a través del ciclo de vida. La violencia física está fuertemente masculinizada en Uruguay, mientras que, en general, las mujeres se involucran en conductas delictivas que no implican directamente a la violencia, hurtos y delitos de drogas. También existen diferencias importantes en la forma de involucramiento del delito. En la adolescencia, los varones se involucran en el delito de un modo mucho más grupal, es un fenómeno de grupo, mientras que las mujeres se involucran de un modo más individual durante la etapa de adolescencia, y en el paso a la adultez esta premisa se revierte y los vínculos pasan a ser mucho más importantes y tener mucho mayor peso causal para entender el involucramiento de las mujeres. Esto nos da una guía también importante a la hora de pensar las pautas de política criminal, que no deben estar solamente enfocadas en los individuos, sino también enfocadas en su entorno inmediato para los éxitos de prevención de la violencia. Dijimos
que los delitos de drogas en particular son un elemento importante para entender la composición del sistema penal actual y de las alternativas a la prisión. Y en este sentido el panorama no es muy positivo en predecir la evolución en el corto plazo. Existen al menos 3 factores involucrados a la hora de entender la cantidad de gente que va a entrar en contacto con el sistema judicial. El primero es lo que conocemos como la cifra oculta del delito. No todos los delitos son denunciados. Quizá ustedes en su experiencia personal le ha pasado, y lo que se observa en los estudios nacionales e internacionales, en el caso de Uruguay, es que según el estudio considerado, en promedio, solo entre el 10 y el 47% de los delitos se denuncian en Uruguay. Y la probabilidad de denunciar el delito no tiene, muestran los estudios, relación con la gravedad del delito que se esté pensando. No guardan relación, por ejemplo, con si implican violencia contra la persona o no implican violencia contra la persona. Guardan mucho más estrecho vínculo con la confianza hacia el sistema de justicia que tiene la persona, con la creencia o la idea de que el sistema de justicia podrá hacer algo para resolver ese delito y que en alguna manera podrá restaurar, digamos, a la víctima en su vulneración de derechos. Hay algunos delitos que se denuncian mucho. Los robos de auto tienen solo un 3% de esfera oculta del delito por los procedimientos vinculados a los seguros, etcétera. Un segundo elemento importante es que no solo no todos los delitos se denuncian, sino que de los delitos que se denuncian, muy pocos terminan con al menos alguna persona imputada. La mayoría de los delitos permanecen impunes. En el año 2021, solo un 7% de las denuncias de hurto y de rapiñas terminaron con al menos una persona imputada. La cifra es significativamente más alta para los delitos vinculados al comercio de estupefacientes, alcanza el 40%. Y a diferencia de otros delitos, las denuncias vinculadas a estupefacientes continúan la tendencia creciente en los últimos años. Desde el 2017 al 2021 se han multiplicado las denuncias de los delitos de estupefacientes. Como cabe esperar, y también quedó claro en las presentaciones anteriores, todo esto hace a que en el corto plazo el sistema penitenciario va a continuar al alza y la inflación penal va a continuar al alza en Uruguay, por lo que coloca a la necesidad de respuestas en un lugar bastante urgente y el pensar alternativas en un lugar bastante urgente. Uno de los objetivos, como les decía, era también visibilizar que los delitos se distribuyen o se organizan de un modo diferencial a través del territorio nacional y adentro de los departamentos. Nos falta mucho y es necesario todavía trabajar mucho para tener diagnósticos específicos de los diferentes departamentos del país y no solamente en Montevideo sobre la organización del delito y sobre las políticas públicas. En general, podemos ver cierta tendencia a una concentración de los delitos de estupefacientes en las zonas urbanas y en los departamentos de frontera. Entonces, es previsible que esta inflación penitenciaria impacte diferencialmente en estos departamentos. Las rapiñas son un fenómeno eminentemente urbano. Y pueden observar que los delitos vinculados a delitos sexuales y denuncias de delitos de violencia doméstica tienen una distribución bien diferencial y sobresale y llama la atención la situación de departamentos como Soriano, con una muy alta tasa de denuncias de delitos de violencia doméstica, también Flores, Paysandú. Son departamentos que se destacan cuando uno pone en relación las denuncias de estos delitos con la población de los departamentos. También al interior de los departamentos los delitos no se distribuyen de igual manera y cuando analizamos las tasas de denuncia de rapiña cada 100.000 habitantes por segmento censal, en Montevideo podemos ver que en los últimos años las rapiñas han tendido a desplazarse desde las zonas centrales, desde los barrios privilegiados de la capital hacia las periferias. Y este es otro elemento importante de tener en cuenta a la hora de pensar el desarrollo social con equidad.
En estos barrios más desfavorecidos por la desigualdad estructural, social y económica, también son los barrios donde los vecinos y vecinas están más expuestos a la violencia criminal, con violencia, valga la redundancia, hacia las personas, con los delitos que implican violencia hacia las personas. A la hora de pensar las estrategias a seguir, me parece que un elemento importante es de distinguir lo que en la literatura suele distinguirse 3 tipos de estrategias de contención o de prevención del delito. Las estrategias situacionales hacen foco en esta diferencial distribución de la violencia que les mostraba un poco antes. Hacen foco en georreferenciar las denuncias y encontrar qué factores ambientales entran en juego, y se basan en la idea de que deben encontrarse un ofensor motivado a cometer delitos, una víctima potencial y la ausencia de protección. La idea de ausencia de protección es amplia, no solamente implica a la policía, sino también la inversión privada en seguridad, y que en parte también nos puede ayudar a entender por qué los delitos se han desplazado hacia la periferia urbana. Este tipo de estrategias parecen haber tomado el monopolio en el debate público en torno a la seguridad, y es bastante normal escuchar las respuestas, digamos, del sistema político bastante orientadas a, bueno, de qué modo se puede redistribuir los recursos policiales para cubrir de mejor o menor manera o seguir de mejor o menor manera esta georreferenciación del delito. Pero complementariamente a estas estrategias, también son necesarios desarrollar estrategias de corte comunitario, que lo que implican es mejorar el vínculo entre la ciudadanía y el sistema judicial, para, por ejemplo, mejorar los subreportes de denuncias, para que las personas tengan una mayor confianza en el sistema de justicia, para que las personas colaboren con la policía y con la fiscalía y con los jueces al momento de testificar, al momento de tomar la dura decisión de llevar un delito adelante y acompañar ese proceso. También pueden ubicarse en este tipo de estrategias la mediación comunitaria de conflictos, muy importante para prevenir también el pase o la escalada de violencia, por ejemplo, entre conflictos de convivencia entre vecinos, y evitar que este tipo de conflictos escalen hacia delitos de mayor envergadura. Y por último, y en el resto de la presentación, me voy a centrar en las estrategias de prevención social de la violencia. Las estrategias de prevención social de lo que se tratan es de identificar los factores de riesgo y de desplegar herramientas o programas que ataquen a esos factores de riesgo de violencia y de involucramiento en el delito. Y aquí quisiera volver a traer a colación la regla de los tercios para distinguir entre las estrategias universales, es decir, aquellas que se despliegan a la mayoría de la población, y que se basan en atacar o desplegar una política a todo un grupo de edad, por ejemplo. En general, la educación o el INEFOP, los programas de capacitación laboral, son de este tipo, digamos, no especifican poblaciones, sino que se despliegan a toda la población que tenga determinada franja de edad. Pero para pensar la prevención de violencia, quizá más importante es tener en cuenta las estrategias selectivas y señaladas. Las estrategias selectivas son aquellas que buscan reducir el riesgo de problemas futuros entre subgrupos de individuos que están expuestos a múltiples factores de riesgo, pero que no necesariamente muestran problemas de conducta graves, los primarios, los que están empezando, digamos, o que se involucran en delitos que no implican violencia, que no desarrollan un estilo de vida criminal, que no desarrollan una carrera criminal profesional, y las estrategias señaladas, orientadas a las personas que ya dan muestra de conductas graves y agresivas y reiteradas, y buscan reducir la probabilidad de que estas conductas persistan en el futuro. Y uno de los problemas importantes que tenemos en Uruguay es que las agencias del gobierno y los ministerios por fuera del Ministerio del Interior han mostrado muy poco interés en dar cuenta de qué tipo de políticas señaladas y focalizadas son parte y llevan adelante para trabajar este tema. En la primera mesa mencionaban, ¿no?, en el trabajo cotidiano
de la DINAL y en general del despliegue de políticas, se llama naturalmente a otros actores que intervengan, que sean aliados en el despliegue de programas, pero cuando uno va a buscar la información sobre cuáles son estos programas, sobre qué población atiende, sobre cómo lo hacen, sobre quiénes son los trabajadores y las trabajadoras que atienden a estas poblaciones específicas, es una situación invisibilizada. Y esto redunda en el monopolio del discurso sobre la seguridad en las fuerzas policiales y en la cárcel, porque nadie más habla de este tema ni da cuenta de sus esfuerzos de prevención de la violencia, como que si no tuvieran nada que ver en este tema. Algunas de las líneas claves o actores fundamentales que deberían estar involucrados en una política criminal integral, basándonos en una recopilación de los factores de riesgo que están sistematizados en el informe, son 6, a los cuales voy a agregar un séptimo línea de trabajo. El primero es la familia. En particular, los estilos de crianza. Principios básicos de intervención en este ámbito deben ser aquellos que se propongan reducir la exposición a castigos físicos. Lo veíamos también en los informes pasados, cuando uno analiza las trayectorias de las personas que se involucran en el delito, muchas veces estas personas han estado expuestas a victimización temprana adentro de la familia, adentro del hogar. También son factores asociados a la violencia, la comisión de delitos, la baja supervisión, y en general son necesarias herramientas que fomenten la salud emocional y afectiva de los niños y las niñas. Es importante porque los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de herramientas necesarias para el autocontrol, un factor, una característica de la personalidad que se ha visto fuertemente asociada no solo a las posibilidades de involucrarse en conductas delictivas y en violencia, sino en una gama más amplia de conductas problemáticas, como el uso problemático de drogas y problemas de salud mental. La promoción del autocontrol a lo largo de todo el desarrollo de los niños y adolescentes debería ser un objetivo central de las políticas de prevención de la violencia, porque además, si no se hace en esta época, es un tren que no vuelve a pasar. Entonces, herramientas como un sistema de cuidados fuerte y consistente que trabaje desde los primeros años de vida es una de las claves fundamentales para el desarrollo de una política criminal. El segundo ámbito es la educación. Los estudios nacionales e internacionales muestran de forma consistente que los adolescentes, los niños y los adolescentes que tienen vínculos más débiles con el sistema educativo tienen mucha más alta probabilidad de involucramiento en conductas delictivas y en la violencia. Otro de los pilares de las políticas de prevención debe ser el fomento de la motivación académica, pero también, y así lo muestran los estudios, el aumento de la percepción de legitimidad de los centros educativos. Vemos una asociación fuerte entre una percepción débil de la legitimidad y de la valoración de los centros de estudios y las posibilidades de desarrollo de conductas delictivas y violencia. También hay estudios que muestran que las políticas de subsidio para completar el liceo son más eficaces a la hora de reducir el delito contra la propiedad que las políticas que apuntan a incrementar la severidad de las sanciones penales. Y esta es otra herramienta que podría tenerse en cuenta a la hora de delinear alternativas al sistema penal. El trabajo avanzando en el ciclo de vida es otro de los ámbitos claves. Las investigaciones empíricas muestran que delito y trabajo no son necesariamente excluyentes, pero sí guardan relación respecto al tipo de empleo al que se accede. Cuando uno conoce las historias de vida, cuando uno sistematiza datos, lo que se encuentra mayoritariamente es que las experiencias laborales de las personas que están en contacto con el sistema judicial se reiteran por ser caracterizadas por un tipo de empleo en particular, caracterizado por bajos salarios, intermitencia, informalidad y pocas posibilidades de movilidad. Un elemento preocupante es que la mala calidad del trabajo es un problema que se refuerza adentro del sistema penitenciario. Según el último informe del comisionado parlamentario, en el 2021, solo el 14% de las actividades laborales en las cárceles de varones podían vincularse netamente a oficios.
El resto de las actividades se vinculan a el mantenimiento cotidiano de la cárcel, en la elaboración de alimentos, en la limpieza de las celdas, de los espacios comunes. Y como también lo mencionaban mis compañeras antes, en las mujeres este escenario es aún más grave. Solo el 9% de las mujeres acceden a este tipo de empleos que impliquen alguna oportunidad de calificación laboral y de mejorar las chances de reintegrarse a la sociedad una vez pasen por el sistema penitenciario. La cuarta línea de trabajo es la alimentación. Los estudios muestran que la población de bajos recursos aún está expuesta a múltiples inseguridades alimenticias. Una mala dieta no solo se ha visto directamente involucrada a problemas de tensión y a problemas de conducta y de violencia, sino que además de un modo más indirecto, un programa de mejoramiento de la alimentación da la oportunidad de acceder y de entrar en contacto con las poblaciones y de trabajar diferentes habilidades, definiciones y referencias positivas. Vinculado a esto, es fundamental la integración de la prevención de la violencia a una agenda de salud pública más amplia, que jerarquice de un modo que hoy no se hace a la salud mental y en particular a los tratamientos de uso problemático de drogas. Dar un apoyo generalizado al bienestar psicosocial de los jóvenes y reducir diversas manifestaciones de problemas de conducta. Hoy persisten múltiples barreras de acceso a tratamientos oportunos. Para mencionar solo un dato, una vez que se inicia el consumo regular de pasta base, pasan en promedio 4 años hasta que esa persona entra en contacto con una institución de tratamiento. En el caso de la cocaína son 8 años desde que se inicia el consumo regular y en el caso del alcohol son 15 años. No solo no todos los usuarios de problemáticos de drogas acceden a tratamientos, sino que cuando lo hacen ya las trayectorias de vida están fuertemente deterioradas. Este es un tema muy poco jerarquizado a nivel de las policlínicas de salud, por ejemplo, es muy poco jerarquizado incluso adentro de las cárceles, aunque se están haciendo esfuerzos importantes para mejorar la cobertura de salud y para atender este problema específico, pero mucho más es posible hacer todavía para aumentar la cobertura y para garantizar el acceso a tratamientos oportunos. La vivienda es otro elemento que reiteramos, digamos, o que coincide en nuestros diagnósticos y en nuestro informe como una pata clave en la prevención de la violencia. Las dificultades de acceso a vivienda son claves tanto para entender las trayectorias delictivas como la exposición a la victimización de varones y mujeres. En su versión extrema, los estudios nos muestran que el pasaje de la situación de calle y el delito están íntimamente relacionados, así como también están relacionados con el uso problemático de sustancias. Y también la situación de calle es clave para entender la reincidencia delictiva, personas que salen de la cárcel y que no tienen lugar donde estar y donde desarrollar un estilo de vida diferente. Un elemento extra o adicional que es importante contemplar es la necesidad de pensar en mejorar la legitimidad del sistema de justicia y la prevención de la corrupción como otro elemento fundamental de las políticas criminales. En Uruguay, el 35% de los ciudadanos tienen ninguna o poca confianza en la policía. 44% no la tienen en el Poder Judicial y 49% no tiene ninguna confianza en el Parlamento. La institución que consistentemente menos confianza despierta en los ciudadanos son los partidos políticos. Por su parte, 61% de los y las uruguayas piensan que hay poca o ninguna igualdad ante la ley. El 16% han sido ellos mismos o un pariente cercano testigo directo de un acto de corrupción y el 58% cree que se ha hecho poco o nada en los últimos 2 años para reducir la corrupción. La institución que mayor percepción de involucramiento en actos de corrupción tiene en Uruguay es la policía. Más allá de la confianza que se tenga en la policía, se es crítico respecto a la mayor exposición potencial a actos de corrupción que puede tener la agencia policial. Y la segunda institución que mayor percepción de involucramiento en actos de corrupción tienen son los empresarios.
Se ha hecho poco aún para jerarquizar este tema, para mejorar la confianza en el sistema de justicia, para mejorar el relacionamiento, para disminuir la tasa de no denuncia de los delitos, para mejorar la participación y para mejorar el sentimiento de que algo se está haciendo para proteger a las víctimas de delitos en Uruguay. Cuando hay baja confianza en que la institución encargada de impartir justicia lo hace a todos por igual, los sentimientos de abandono y de inseguridad se refuerzan. Ya para ir cerrando, uno de los aspectos claves que también se manifiesta en los diferentes informes es la necesidad de contar con datos para poder elaborar políticas. De otra manera es como estar haciendo tiro al blanco con los ojos tapados. Es imposible dar en el blanco, ¿no? Contar con un sistema de datos que integre a las diferentes agencias, como hablábamos, romper ese monopolio discursivo y de la información que hoy tiene y al que se ha abandonado al Ministerio del Interior en alguna medida, y que el resto de las agencias también se hagan cargo de hablar, de diagnosticar y de proponer soluciones frente al problema. Que esté centrado en las personas y no en las medidas, en las características de las personas, en sus factores de riesgo y en cómo pueden mejorarlos. Que también nos hablen de los trabajadores, de los programas, del costo de los programas, para evaluar no solamente qué funciona, qué no y por qué, sino a qué costo. Conocer, en el caso de las drogas, qué sustancias están implicadas, y en qué cantidades. También nos habilitaría una mucho mejor evaluación de las políticas de control de la oferta de drogas y evaluar si estamos logrando o no los objetivos que nos trazamos. Ahora sí, para finalizar, es importante recalcar que 50 años de investigación criminológica sobre las causas de la agresión y la violencia nos indican que no hay una causa única, que es el resultado de la confluencia e interacción de distintos factores de riesgo, de procesos evolutivos y de dinámica de toma de decisiones a corto plazo. Por lo tanto, cualquier intervención que se enfoque solo en uno de estos factores está condenada al fracaso, que deben ir más allá de la simple provisión de oportunidades, que deben apoyar las decisiones diarias de los individuos en cuanto a la rutina y los cambios de estilo de vida, que deben ayudar a las personas a habitar nuevos espacios, a ocupar roles diferentes y a interactuar con nuevas personas, y que deben considerar la dimensión grupal del delito y no centrarse únicamente en el individuo. Difícilmente el individuo por sí solo, por más mejor empeño que se proponga, pueda cambiar una situación que no depende solo de él y cuando su entorno inmediato también depende de ellos. Muchas gracias.